Afrodita 9 es un cómic publicado al inicio de los 2000 bajo el sello de Image Comic y Top Cow. Sobre Image es una editorial de cómic independiente que surgió en los 90 debido al descontento de varios escritores de Marvel sobre los derechos de autor. Y Top Cow es una editorial que tiene casi 30 años de historia, pero es relativamente poco conocida incluso dentro del universo comiquero, y lo más destacado que ha salido ahí es Witchblade, la cual ha tenido adaptaciones a anime e incluso crossover con la Liga de la Justicia. Sobre el cómic, este nos transporta a un futuro de ciencia ficción en donde la mayoría de la población nace con deformaciones o con extremidades o cosas menos, las cuales deben ser reemplazadas por injertos cibernéticos. Además, también hay diversos conflictos políticos, los cuales no puedo andar mucho debido a que el cómic no nos cuenta. De hecho, sobre el contexto de la historia, simplemente se nos cuentan en uno que otro diálogo, entonces queda como muy en el aire. Entonces no tenemos mucha información sobre el por qué esta sociedad tiene injertos cibernéticos, o de dónde sale, cómo los costean, o qué año realmente es este, o sobre qué problemas políticos hay que se están todos matando. Simplemente nos ponen en eso y punto final. Simplemente es para darle un contexto y un entorno a la historia. La cual, por cierto, gira en torno a Afrodita, que es un cyborg que fue diseñado para ser una máquina de matar. De hecho, según como nos cuenta el narrador, ella tiene el potencial de derrocar una nación completa por sí sola. Aunque, lamentablemente, esto no se ve reflejado en esta obra. O sea, vemos que es un cyborg y que es brutalmente poderosa y que incluso puede resistir balas y que es una asesina muy ágil. Pero solamente la vemos realizando trabajos de sicario. Sobre esto, una de las principales características que tiene es que cada vez que completa un trabajo, su memoria es borrada a tal punto que ni siquiera recuerda quién es ella o qué es ella. El punto de partida de la historia es ese: Afrodita con la mente borrada tratando de descubrir quién es ella. La historia en sí es un tanto simple y quizás conozcan otras historias parecidas a esta, pero algo que yo creo que hace que destaque es la manera en la que esta es ejecutada. Debido a que la historia que en un inicio se sigue de este cómic es Afrodita consiguiendo un contrato de asesinato buscando su objetivo. Lo curioso es que a medida que persigue este objetivo van saltando pequeñas historias las cuales no están muy relacionadas con lo que estamos viendo. Por ejemplo, va a iniciar un tiroteo y de repente vemos a Afrodita en un laboratorio comportándose como una niña pequeña con un científico al que llama papá. Después continúa el tiroteo que comenzó y de la nada vemos a Afrodita en otro lugar asesinando a otras personas. Luego se vuelve al presente en donde Afrodita está en un baile con un tipo que acaba de conocer y luego salta a la escena donde está con el objetivo que ella buscaba. Al principio, esta forma tan dispersa de contar la historia hizo que me sintiera confundido, pero al ir avanzando la historia me di cuenta de que ese era el objetivo del escritor, ya que la historia simplemente va avanzando arrojando trozos random sobre el pasado de Afrodita y respondiendo preguntas las cuales uno nunca se hizo. Esto se hace con la finalidad de que uno llegue a la mitad de la historia no teniendo idea de lo que está pasando, pero conociendo pequeñas partes del pasado de Afrodita, las cuales nos permiten teorizar un poco sobre el pasado de Afrodita y darnos algunas ideas generales sobre quién es ella y qué es ella. Es importante que esté planteado de esta manera porque nosotros como lectores tenemos que sentirnos confundidos. La historia tiene que darnos esa sensación de que mientras más avanzamos, menos sabemos, y que mientras más nos acercamos al final, más claro nos queda todo lo que estamos viendo. Todo esto con el fin de empatizar con la protagonista de la historia. Nosotros, a la mitad del cómic, nos sentimos confundidos y no tenemos idea de lo que está pasando porque Afrodita está confundida y no sabe lo que está pasando. Nosotros, como lectores, vamos descubriendo el contexto de la historia y el pasado de la protagonista a medida que Afrodita va descubriendo el contexto en el que vive y cuál es su pasado. Es decir, nosotros vamos aprendiendo junto a ella sobre el universo del cómic. Esta manera de contar la historia me pareció bastante buena, ya que permite que uno pueda empatizar bastante con la protagonista de la historia. Y hace que el cómic se sienta muy dinámico y que uno tenga que prestarle mucha atención, ya que constantemente van pasando cosas y uno va saltando de un escenario a otro, lo cual en sí lo hace bastante entretenido. Además, me parece una manera muy original e inteligente de contar una historia. Mi única queja sobre este cómic es que prácticamente el único personaje que existe es Afrodita, ya que el resto pasa a segundo plano. Y eso no sería todo malo si no fuese porque hay personajes que deberían ser fundamentales en esta historia, como el entre comillas padre de Afrodita, el cual nunca se nos explica por qué la trataba de esa manera,
o cómo se involucró en su creación, o el agente secreto, agente de la CIA, investigador privado que está en la historia que se enamora de Afrodita, pero tampoco se nos dice de dónde viene este personaje y aparece muy poco. Y lo peor, aparece poco y repercute bastante en la historia. O el amigo de Afrodita quien la conoció de una manera que no voy a decir porque sería spoiler, pero es bastante extraño la forma en que esto no tuvo ningún tipo de repercusión. O sea, este tipo tiene acceso al arma más poderosa que existe en la Tierra y nadie fue a buscarlo, nadie lo fue a interrogar, nadie le fue a pegar un tiro, nada. O nadie se planteó el peligro de que un tipo cualquiera que recoge basura tenga el arma más poderosa en sus manos. Y finalmente la más rara de todas, que es la villana de esta historia, que al principio yo la vi, me pareció un alien, pero resulta que no, es una persona normal. Y este personaje es extraño porque nunca se nos plantea bien qué es lo que quiere, ya que en un inicio, como ella desarrollaba armas, lo que buscaría, lo más sentido común sería dinero. Al ir avanzando la historia nos damos cuenta que quiere poder político, lo cual también es normal, pero al finalizar la historia nos damos cuenta que ella tiene algo con Afrodita. Como que quiere su desarrollo personal, quiere que Afrodita mate a todo el mundo, como que no queda muy claro, o por lo menos no es coherente con lo que se estuvo planteando de ella anteriormente. Pese a todo esto, estos errores yo los considero bastante mínimos, salvo el de la villana y quizás porque es ella la que debería mover la trama, pero tampoco lo considero tan grande porque como ya dije, el motor de la historia es conocer el pasado de Afrodita. Este cómic es una historia de origen. Lo importante es conocer a la protagonista y la villana solamente sirve para darle trasfondo al personaje principal, meter un poco de acción y cerrar la trama. Cerrar la trama entre comillas porque es un final abierto, pero digo cerrarla en el sentido de que si quitamos a la villana de la ecuación, Afrodita conocería todo su pasado, sabría quién es, pero ¿y luego qué? La historia quedaría incompleta. Así que si bien la villana puede que esté un poco forzada y no nos quede muy claro lo que está haciendo, es un complemento importante para la trama. Otra cosa es que el personaje de el entre comillas padre de Afrodita es muy desperdiciado. O sea, lo utilizan de una manera que está bien, pero al mismo tiempo este personaje se pudo haber aprovechado de mejor manera. No entrar en detalles porque sería spoiler, pero simplemente les diré eso. Y eso sería todo. Realmente este cómic me sorprendió bastante, fue muy bueno y lo recomiendo. Y si no conociera Wishplay, diría que esta es una gran carta de presentación de Top Cow. De hecho, en los cómics que yo me compré, atrás dice que esta es la heroína favorita de Top Cow. No di más porque más tiene a Spawn y a otros personajes mucho más populares, pero aún así es una grata sorpresa conocer este editorial de cómics. Sobre el cómic realmente no hay mucho más que decir, es un cómic de como 5 números, así que tampoco hay mucho en lo que andar. Así que lo recomiendo, descárguenlo, cómprenlo, lo que quieran. Bueno, comprarlo puede ser un poco complicado, pero yo me conseguí el volumen 2, así que supongo que es posible. Así que nada más, nos vemos pronto.